estamos de vuelta, segunda hora de transmisión de las informaciones. La alegría de la casa ha llegado. Dianita Jacome, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos televidentes? Buenos días, aquí estamos listos. Eso es. Con el frío que inunda la capital. Hoy inundados varias zonas también. Así es, en el sector del Valle, de los Chillos. Bueno, algunas actividades que se han desarrollado durante estas horas, también en el ámbito de la política. Piden que ya se llame a juicio político, que no se considere el término de votos, en fin. En fin, tantas cosas que está pasando en el país. La madre naturaleza nos pone a prueba. Pero ¿sabe qué? Hay que estar listos, aparte tenemos feriado de por medio, por lo tanto, sí, hay que trabajar este jueves, echarle todas las buenas ganas. Parece que fuera viernes, vea, cualquier persona que le motive a ser mejor es alguien que debes mantener siempre cerca. Así es, usted lo ha dicho, por eso lo tengo cerquita. Eso, qué lindo. Así que con ese ánimo y energía, acá estamos. Arrancamos inmediato ya con las noticias. Les contamos ahora que alertas de supuesta compra de votos en la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político en contra del presidente. ¿Qué le parece? ¿Usted qué le puedo decir frente a esto? Dice. O sea, esto es alerta, alerta. Veamos las alertas. La bancada del Partido Social Cristiano alertó sobre una supuesta negociación del gobierno para comprar votos de asambleístas a cambio de que no se destituya al presidente de la República, Guillermo Lasso. El oficialismo rechazó estas declaraciones. Que si aquello hubiese ocurrido, le corresponde poner la denuncia respectiva tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Comité de Ética. No les queda más que la mentira. El bloque correísta dice no haber recibido estas propuestas. Creo que los 47 votos de UNED están firmes para este proceso de juicio político y dar paso a la censura y a la destitución, pero claro está que hay que investigar las alertas que se han pronunciado por parte del Partido Social Cristiano diciendo que existe un hombre que se da de pulcro, pero que en este momento estaría intentando comprar conciencias para salvar al presidente de la República. Los ofrecimientos tampoco habrían llegado a Pachacutic. Si hubiera llegado, nosotros hubiéramos denunciado en la fiscalía. Nosotros no tenemos que estar haciendo tanta alaraca denunciando en los medios de comunicación como hace el presidente de la República o hacen las bancadas. No es la primera vez que se escucha de este tipo de rumores en la Asamblea. El Observatorio Legislativo indica que por denuncias de los propios legisladores de este y otros periodos se ha hablado del hombre o la mujer del maletín. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece prohibiciones expresas para los legisladores. Entre ellas, por ejemplo, el recibir dinero de fondos públicos que estén ajenos a la atribución de legislar y fiscalizar. El problema es que estas alertas quedan por lo general en rumores de pasillo. Si es que se dan estas expresiones y no se denuncian, pues quedan en nada. Y hay, en el caso de que sean ciertos estos casos de corrupción, quedan en la impunidad. Para frenar estas prácticas, desde el Observatorio Legislativo se considera necesario que se regularicen los cabildeos o lobby. No es que una norma va a lograr prohibir la actividad política como el cabildeo o el lobby, pero sí hay que regularla para que haya mayor transparencia, para que sepamos cuáles son los intereses que se están gestionando. Informó Valeria Navarro. 3 de los 4 asambleístas solicitantes de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitan a la Comisión de Fiscalización se modifique de manera inmediata o se notifique de manera inmediata al primer mandatario del proceso. Los legisladores no están de acuerdo con las 72 horas de plazo que se dio para la singularización de las pruebas. Argumentan que esto no está en el dictamen de la Corte Constitucional. Y en la Asamblea se rechaza señalamientos del Ejecutivo de que estaría entorpeciendo el trámite de la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. La presidenta de la Comisión Legislativa encargada de tramitar la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado rechaza acusaciones del Ejecutivo de que se estaría entorpeciendo el proceso. Lo que a mí sí me causa, indignación es que mientras el presidente reclama, sus asesores, sus principales colaboradores se excusan de venir a tratar un tema tan importante como es la reforma parcial al artículo 158. Hace referencia al secretario jurídico de Presidencia, Juan Pablo Ortiz, que no acudió a la comparecencia del pasado martes.
La Constitución señala que para el segundo debate del informe deben transcurrir 90 días. Pero nosotros no vamos a entregarles en 90 días el informe para segundo debate. Hemos decidido, y sabemos que es de manera urgente también, achicar un poco el tiempo y lo vamos a presentar el 28 de abril. Pero a más del combate contra la inseguridad, según el jefe de la bancada oficialista, habría otra urgencia. Porque el 14 de mayo, al ser una comisión ocasional, fenece su plazo y no se puede volver a configurar, con lo cual el proyecto de ley quedaría en un limbo jurídico. Por eso necesitamos que se le dé la celeridad para que pueda ser debatido, aprobado y que se envíe al proceso que correspondería para posteriormente de su aprobación ir a una consulta ciudadana. Ahora, ¿cuál será el proceso a seguir para que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía? Primero, que el comandante general de policía emita un informe en lo que se quiere que las Fuerzas Armadas actúen y apoyen. Ya, el Consejo de Seguridad Nacional se reunirá, hará un análisis profundo para que a su vez el presidente ya lo ponga en decreto. Alternativa que no convence a todos por temor a que esto termine en un trámite engorroso. Lo que tenemos que buscar es que en el debate se puedan establecer otras rutas, otras vías que sean mucho más rápidas. Y que no entremos en una burocracia donde al final la responsabilidad termina llevando a que en 3 días se decida algo que se podía resolver en 1 hora. Entonces, en función de ello, es lo necesario de que venga el Pleno de la Asamblea Nacional. Informó Valeria Navarro. Una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura suspendió la actividad minera en una parte del INTAG en la provincia. Al momento, pues se encuentra en la fase de exploración avanzada y se presume que ahí existe cobre. Una lucha que emprendieron hace 9 años los pobladores de las parroquias García Moreno y Peña Herrera del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, terminó con una respuesta legal a su favor. Hemos recibido, digamos, una sentencia de la Corte Provincial de Imbabura en la que se acepta la acción de protección y se declara concretamente la vulneración de los derechos de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto Yurimagua a la consulta ambiental, es decir, a ser consultadas, y de la naturaleza. Estudios dan cuenta que en Yurimagua existirían yacimientos de cobre, actividad minera que se encontraba en fase de exploración avanzada. Con la sentencia, eso deberá quedar ahí por el momento. En efecto, lo que se establece es que si es que quisieran en el futuro, ¿no es cierto?, volver a conceder licencias ambientales en la zona, no se lo podría hacer pasando por encima de los derechos de las comunidades y la naturaleza, como es obvio en un Estado constitucional de derechos y justicia. Para muestra un botón, refieren la riqueza natural con que cuenta la zona y que aparentemente estaba siendo amenazada. El estudio no considera al menos 70 especies en peligro de extinción. ¿Especies como cuáles, por ejemplo? La arlequín hocicuda, la nodriza cohete resistencia, por ejemplo. Y sobre la nodriza cohete resistencia tengo que contarles, es una rana que, a diferencia de todas las ranas que se conocen, vive debajo de una cascada. Eso no pasa con las ranas, es endémica de la zona. Entonces es muy importante estudiar qué pasa con esa diminuta rana. ¿Por qué vive debajo de una cascada cuando eso no pasa? Los anfibios no viven debajo de las cascadas. Hasta el momento no ha existido pronunciamiento de quienes venían operando con la esperanza de explotar cobre, informó Héctor Romero. Y la intromisión de grupos criminales transnacionales estarían poniendo en riesgo a los miembros de la comunidad agua en 13 provincias fronterizas del norte del país. Las defensorías de Ecuador y Colombia señalan que los jóvenes de estas comunidades estarían siendo reclutados forzadamente para ser parte de estos grupos irregulares. La permeabilidad de los pueblos fronterizos y la intromisión de los grupos criminales transnacionales en la frontera norte estaría poniendo en riesgo a las poblaciones que habitan estos territorios. Les exigen a los jóvenes también de zona territorio agua porque le dicen vamos acá porque este trabajo, les llevan y les tienen amenaza y luego ya que no cumplen eso pues pasan al Ecuador y les hacen el masacre. Investigaciones desarrolladas por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador dan cuenta de varias vulneraciones que el pueblo agua estaría viviendo en manos de estos grupos delictivos. Lo que nos preocupa sobremanera es que a los jóvenes, a los muchachos, se los está adoctrinando para grupos irregulares y sobre todo el desplazamiento que existe en ciertas áreas del pueblo agua por parte de la minería ilegal.
Ante este panorama se ha levantado una alerta binacional para que los gobiernos de ambos países trabajen en políticas públicas y estrategias coordinadas que prevengan y mitiguen estas vulneraciones a las que los pueblos fronterizos estarían enfrentando. Hoy los grupos delincuenciales son fundamentalmente transnacionales, vienen de distintos países y se ocupan de delincuencias y de formas de violaciones de derechos que van más allá de esas fronteras invisibles que construyen los estados. Por eso es tan importante que se coordinen los distintos gobiernos y que, por ejemplo, como lo está promoviendo esta unión entre la Defensoría del Pueblo de Ecuador y la Defensoría del Pueblo de Colombia, haya recomendaciones conjuntas, porque la única manera de enfrentar estas nuevas problemáticas es con la coordinación, sobre todo en zonas de frontera. Según datos de las autoridades, alrededor de 25.000 personas de la comunidad Agua habitan la zona de frontera. De estas, 5.000 estarían distribuidas en las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. Informó Mauricio Sánchez. Recuerden, amigos, que el precio del barril de petróleo se disparó esta semana y superó los $80. Esta alza en la cotización, a decir de analistas, permitirá a Ecuador beneficiarse de un importante excedente económico, el cual podría extenderse hasta finales del 2023. Le contamos. Esta semana el precio del barril de petróleo se disparó hasta superar los $80. Este incremento del 10% en su valor con respecto al mes de marzo le permitirá a Ecuador percibir un importante excedente económico. Eso significa que ingresará al país $110 millones adicionales por cada dólar promedio del precio del petróleo. La escalada de precios se debe a la decisión de la OPEP de reducir la producción petrolera para equilibrar el mercado mundial. Hay un recorte de más de 1.6 millones de barriles hasta finales del 2023. Según estimaciones de mercados internacionales, el valor del barril de crudo no solo que se mantendrá hasta finales de año, sino que incrementará. Hay algunas personas que están haciendo ya apuestas de que el precio del petróleo, sea el Brent o el WTI, va a llegar otra vez a los $100. Analistas consideran que Ecuador se beneficiará de esta medida, sin embargo lamentan que no se haya elevado la producción diaria de crudo local. El hecho de no aprovechar el incremento del precio del petróleo y no poder producir más, sí va a afectar la consecución de la liquidez que pudiera haber tenido el país. Está en la producción del país en 466,000. Sí, estamos lejos de los 520,000 que ofrecieron para este año. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, aún existe un pozo paralizado en la provincia de Orellana, el cual reduce de manera importante la producción diaria de crudo en Ecuador. Informó Álvaro Terán. Y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, cumplirá agenda de trabajo del 6 al 16 de abril en Estados Unidos. En múltiples encuentros se reunirá con representantes de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de buscar alianzas que fortalezcan el sistema de salud en el país. La magíster Wendy Reyes es la nueva secretaria de Comunicación de la Presidencia. Es una docente con un masterado en Comunicación Política y ha sido consultora en asuntos públicos y privados. El mandatario Guillermo Lasso aseguró que fortalecerá la comunicación en el Palacio para que la población conozca de manera integral la gestión del gobierno. Es la cuarta secretaria de Comunicación en casi 2 años de gobierno. La magíster Wendy Reyes es abogada, politóloga, consultora y comunicadora estratégica. En una corta declaración dijo que aceptar el cargo no fue un disparate. Ayer le dije al presidente, ¿a quién se le ocurre asumir este cargo en medio de una crisis? Y bueno, aquí estoy. Y aquí estoy porque creo que nos toca jugarnos como país. Así que gracias, presidente, por esta oportunidad. Ella ha sido catedrática de la George Washington University, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Le antecedieron Eduardo Bonilla, Leonardo Lasso y Andrés Seminario, tras la firma del Decreto Ejecutivo 710, acto de contrición en un eje transversal. Sé que su experiencia y juventud
fortalecerán la comunicación estatal para dar a conocer a la ciudadanía los muchos avances que estamos logrando como país. 13 años de experiencia con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas y dirigiendo comunicación de gobierno. Un puente que una unas vías de diálogo con los distintos sectores y los distintos actores de la sociedad. Y sobre todo, un puente para escuchar, pero debemos estar conscientes que la violencia tampoco debe ser usada como herramienta política. Finalmente, el jefe de Estado destacó la instalación del puesto de mando unificado en el ECU 911 para combatir un karma avesado y desafiante. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Audiencia de estrados en torno a las elecciones de la Junta Parroquial de Calacalí, donde ganó el voto nulo, se desarrolló este miércoles en el Tribunal Contencioso Electoral. Entre los exponentes o los ponentes de este caso participaron varios amicus curiae. En las afueras del Tribunal Contencioso Electoral se concentraron este jueves varios ciudadanos pertenecientes a la parroquia de Calacalí. El 5 de febrero la voluntad del popular del pueblo de Calacalí se manifestó en las urnas, ganó el voto nulo con 1.882 votos y por eso es lo que estamos exigiendo ahora al TCE que se resuelva llamar a un proceso de elecciones desde cero. Ellos precisamente acompañaron a varios amicus curiae a la audiencia de estrados. En la sala se expuso básicamente lo mismo. Nuevas elecciones con nuevos candidatos. Hemos hecho relevancia en lo siguiente. Primero, la validez del voto nulo. Lo que se ha explicado es que el voto nulo es una expresión democrática que está permitida por la ley, por tanto es válida, pero además es legítima porque significa un ejercicio del derecho de libertad de los electores que lo expresan al momento de acudir a votar. De tal manera que una vez los 1.882 votos nulos ganaron a todas las fuerzas políticas que participaron para la Junta Parroquial de Calacalí, que unidos consiguieron tan solo 1.806 votos, el camino sería repetir las elecciones desde cero. La voluntad de los ciudadanos es que se repitan las elecciones y esto está en conformidad con el artículo 147.3 del Código de la Democracia y también pues que se debe interpretar este artículo de la manera que represente más fiel la voluntad de los ciudadanos. Sería desde la inscripción de candidaturas, ya que ninguna lista obtuvo los votos válidos para conformar la Junta Parroquial. Por tanto, debe repetirse desde esa inscripción. Con estos y otros criterios, especialmente de las organizaciones políticas participantes y de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, la jueza sustanciadora deberá emitir una ponencia, con el fin de que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral la someta a votación y resuelva lo que pasará en la problemática de la Junta Parroquial de Calacalí. Informó Javier Rosero. 7:18 en la mañana, es día jueves en Semana Santa, inicio de feriado. No la pasaron bien los vecinos de la parroquia Langasí del distrito metropolitano de Quito, correspondiente al Valle de los Chillos, y parte también del cantón Rumiñahui. Digo, no la pasaron bien porque anoche, desde las 7, 8 de la noche, comenzó a desbordarse, a crecer el río Pita, y claro, hay sectores donde el río tiene un cauce muy pequeño y ahí las afectaciones, viviendas cercanas, han sido sumamente grandes. Tuvieron que ser evacuados vecinos de ese sector, gente adulta que no sabía cómo actuar frente a esta adversidad que presentó el río. Con estos detalles, los bomberos acudieron rápidamente, ayudaron a evacuar, pero Adriana Rojas está en ese punto para contarnos un poco más de los detalles. Evidentemente, los vecinos tienen varias historias, momentos de angustia se vivieron porque las lluvias no bajaban de intensidad, no solamente en el sector de Quito, sino también en la serranía donde comienzan los ríos a crecer. Adriana, adelante con el informe. Así es, Roberto, amigos televidentes, lamentablemente nada bien lo pasaron los vecinos de este sector, sobre todo están a las orillas del río Pita, y es que, como lo dijiste, el río no tiene a dónde expandirse, por ello alrededor de 6 metros subió el agua. Vamos a caminar, nosotros estamos exactamente por donde una clínica que fue afectada, el agua subió tanto que ingresó a la clínica y todas las personas que se encontraban aquí tuvieron que ser evacuadas. Lo único que ha quedado es gran cantidad de lodo, el agua ya descendió en algo. Miren ustedes, en la parte del fondo se encuentra el muro de esta clínica. El río desbordó el agua e ingresó
por todo este espacio, esta infraestructura que se encuentra afectada. Ahorita no hay nadie en la clínica porque, como ya lo dijo, fueron varias personas que ya se encuentran evacuadas, también alrededor de 6 familias que a través de la Secretaría de Riesgos del municipio de Rumiñahui también fueron auxiliadas. También vimos en unas imágenes del Cuerpo de Bomberos de Quito cómo algunos adultos mayores tuvieron que ser rescatados de sus viviendas en botes de esta magnitud. Estamos hablando que el agua subió el día de ayer a partir de las 8 de la noche tras este torrencial aguacero. Miren la gran cantidad de lodo que llegó hasta este punto. Vamos a conversar con Fausto Hidalgo, director de riesgos del municipio de Rumiñahui, para que nos cuente más detalles acerca de todo el contingente que se amplió el día de ayer tras esta emergencia. Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, desde el día de ayer estamos trabajando desde las 20 horas con esta emergencia que se presentó. Las primeras operaciones se centraron a buscar que no existan personas heridas o personas desaparecidas. En esto la rápida intervención de los equipos de respuesta, tanto de Quito como Rumiñahui, nos generaron que las personas se encuentren a buen resguardo y no tenemos personas que lamentar o víctimas que lamentar. A este momento hemos conformado lo que es un puesto de mando unificado. Estamos haciendo lo que son coordinaciones para distribuir en sectores desde la parte alta del sector de Santa Teresa de Pintaga hasta el sector del Triángulo para poder evaluar. Hemos estado ya también trabajando con maquinaria en lo que es los ríos. Vamos a trabajar de manera manual en este tipo de afectaciones en este tipo de viviendas y todo lo que tenemos aquí a lo largo de lo que es el río Pita. Como tú lo mencionaste, como puedes ver, ¿no? El río está a menos de 4 metros, pero no tiene hacia dónde extenderse, ¿no? Cuando el río crece, lo que hace es ingresar hacia estos lugares y prácticamente afectar, y son lo que tuvimos el día de ayer. Hay 2 vehículos también que resultaron afectados de una mecánica. El día de ayer, sí, en la noche se acercó una persona y nos mencionó eso, ¿no? Que de su mecánica 2 vehículos que estaban apostados hacia la orilla, lamentablemente por la fuerza del río fueron llevados hacia este. Al momento se está haciendo operaciones de búsqueda para identificar dónde están estos vehículos, dónde está un contenedor también y que estos no nos generen obstrucciones hacia la parte baja, que es la Bocatoma. Afortunadamente nadie estaba en los vehículos. No, era una mecánica, en ese momento ya se encontraba ya cerrada, entonces no tenemos víctimas que lamentar. Descartado que esto también tenga que ver con el tema del volcán. Completamente descartado, ¿no? Completamente descartado de que esto tenga una asociación hacia lo que es el volcán Cotopaxi. Tampoco nuestros sistemas que son para lo que son alertas tempranas están vinculados directamente a lo que es el flujo de Lajares, que ya es agua con lodo, pero necesariamente también nos lleva a que posiblemente podamos modificar también los temas para que nos avisen este tema de las inundaciones súbitas como las que tuvimos el día de ayer. Ahora ya están convocadas todas las organismos de rescate, Cuerpo de Bomberos de Quito, desde la Secretaría de Riesgos de Rumiñahui, también vienen personal de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el trabajo específico que se va a realizar? Bueno, como estamos trabajando entre los límites de ambos cantones, quien va a llevar los lineamientos de las coordinaciones es la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien va a determinar ambos municipios dónde trabajar. Aquí no existen límites, no existen lo que son territorios, vamos a trabajar todos bajo una misma línea de trabajo. La maquinaria de Rumiñahui va a apoyar a Quito, la maquinaria de Quito va a apoyar a Rumiñahui. Así fueron ayer el día las directrices, incluso también las del gobierno provincial de Pichincha. De esta forma lo que nosotros vamos a hacer es optimizar los recursos y tratar de recuperar estas zonas de la forma más rápida. 6 familias fueron evacuadas, ¿están en albergues o en casas acogientes? Todas las personas están en familias acogientes necesariamente. Todas las personas están en familias acogientes, pese a que ellos activaron albergues tanto de Quito como Rumiñahui para poder solventar las necesidades de asistencia humanitaria de la comunidad. En total, ¿cuántas viviendas afectadas en Rumiñahui y Quito? Bueno, a nivel de Rumiñahui nosotros hemos identificado un total de 22 viviendas, incluido lo que es un centro de diversión y también lo que es un local de comidas. Tenemos también afectado hacia Quito, el balance que ellos nos informaron son de 10 viviendas afectadas, pero en el transcurso de la mañana van a seguir aumentando. Ya las evaluaciones que hicimos al momento con drones nos informan también muchas afectaciones que tenemos hacia las partes bajas. Fausto, muchísimas gracias por esta importante información para todos nuestros amigos televidentes. En total, entre Rumiñahui y Quito serían 32 viviendas afectadas, 6 familias que ya han sido evacuadas se encuentran en casas acogientes. Este es el panorama que se vive. Ya los organismos de rescate del Socorro también ya se han convocado aquí en la avenida principal, en la San Juan de Dios. Allá podemos ver que se está coordinando los respectivos trabajos de limpieza para poder colaborar a las familias que han resultado afectadas tras esta lamentable lluvia
que se registró el día de ayer, sumamente fuerte aquí en el Valle de los Chillos, afectando al límite de los dos cantones. De esta forma se desarrollan los trabajos articulados entre las diferentes instituciones. Afortunadamente no hay personas heridas, únicamente bienes materiales que han sido afectados entre viviendas y 2 vehículos que se está intentando localizarlos porque fueron arrastrados por el caudal del río Roberto Televidentes. Gracias, Adriana. Esto hace vecinos que viven en estos sectores tomar planes de contingencia, saber cómo actuar y qué hacer. Hemos visto que ha subido entre 4 y 6 metros el río. Los espacios son muy pequeños en distintos sectores, sobre todo en el caudal sube y se expande. Y eso es lo que ayer sucedió. Momentos de angustia, pero esto que sea una alerta de que el plan de contingencia, de saber qué hacer, sea parte de nuestra norma, que no nos tome así desprevenidos como sucedió en algunos puntos, tanto en el cantón Rumiñahui como en el cantón Quito, en los límites donde cruzan los ríos, y hay viviendas que lamentablemente no deberían haberse construido, pero ya tarde para las lamentaciones. Ahora, tomar las precauciones. Nosotros les seguiremos informando en el primer noticiero de la comunidad. Dianita. Así es, Robert. Cambiemos de tema. La unidad antinarcóticos del Cantón Milagro en Guayas fue atacada por sujetos hasta ahora desconocidos. Es la segunda vez en ese año que la dependencia policial es blanco de un atentado similar. La alerta fue dada pasadas las 9 de la noche de este miércoles, a lo largo de la calle Pío Montúfar, en los exteriores de la unidad antinarcóticos. Criminalística fijó y levantó más de 7 indicios balísticos que quedaron tras el ataque del que fue blanco la dependencia policial. Efectivamente hemos sido víctimas de un atentado por parte de personas que actúan al margen de la ley, los cuales han realizado varios disparos en contra de una de nuestras unidades policiales. Todo nuestro talento humano, nuestras unidades investigativas y de inteligencia se encuentran haciendo el levantamiento de los indicios con la finalidad de dar con los responsables de este evento. De este ataque no se reportaron víctimas, pero las alarmas se encendieron ante la intención de intimidar a los agentes que horas antes habían presentado en rueda de prensa una cantidad considerable de alcaloide que decomisaron durante varios allanamientos ejecutados la mañana del miércoles, en respuesta al doble asesinato que se registró en las calles Amazonas y 9 de octubre. Además, las investigaciones apuntan a determinar si el taxi que fue robado en el sector Las Piñas alrededor de las 7 de la noche y que apareció incendiado en la parroquia Chobo horas después, tiene relación o no con el ataque a la unidad antinarcóticos. En ese sentido, las autoridades informaron que se estaban realizando operativos simultáneos en diferentes puntos del cantón. En Milagro informó Miguel Laje. Y bueno, y tras el ataque armado en las instalaciones de la Jefatura Antinarcóticos de Milagro en la provincia de Guayas, la Policía Nacional realizó varios allanamientos en viviendas y locales del sector. Como resultado, 3 personas fueron aprehendidas, una de ellas con sustancias ilícitas. La institución aseguró que continuará investigando este crimen con la finalidad de identificar y judicializar a los responsables. Y un grupo de guías penitenciarios fueron liberados este miércoles al mediodía luego de haber pasado casi 24 horas retenidos al interior de los pabellones en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. 21 guías penitenciarios fueron retenidos en diferentes pabellones al interior del CPL número 1 Cotopaxi. Las autoridades establecieron acciones inmediatas en el centro penitenciario. Ustedes saben que en La Roca hubo ese amotinamiento y ese enfrentamiento a bala que hubo allá, y ellos, los presos, las personas privadas de libertad acá en el CDS de Cotopaxi, pues tomaron esa medida del día de ayer hasta el día de hoy, que normalizamos actividades dentro del CDS. La Policía Nacional se ubicó en el primer filtro para verificar el ingreso de cada uno de los vehículos y grupos tácticos llegaron al lugar. Familiares de los guías acudieron al centro carcelario en busca de información de sus familiares. Como yo vivo aquí en Saquicilí, estaba más cerca para poder ingresar de preguntar cómo está, en qué estado está mi sobrino. Eso es mi preocupación y hasta ahorita no sé nada y no puedo informarle igual a mi hermana, está ella también desesperada, me llamó de mañana llorando.
Según la Policía Nacional, pasado el mediodía, los guías penitenciarios pudieron salir de los diferentes pabellones donde estuvieron retenidos. Como les dije, los ASPs han salido sin ningún problema, están sin haber sido topados, lastimados y están en buen estado. El personal policial y nuestra unidad de contingencia penitenciaria pues está garantizando la seguridad en la parte interna del CRS. El área administrativa y de cocina, por seguridad, no ingresaron a las áreas de trabajo. Estuvieron en los exteriores del centro carcelario, informó Natalí Guerrero. En el centro de detención del Turi, un grupo de privados de la libertad se declararon en huelga de hambre. Esta actitud, que duró pocas horas, se dio como rechazo a lo ocurrido en La Roca, donde fueron asesinados líderes de los Lobos. Un diálogo, pues, oportuno, permitió volver a la normalidad. Las alertas sonaron en el centro de privación de libertad Turi de la capital Azuaya ante el rumor de un amotinamiento de los PPL, en cuya actitud tendrían como rehenes a guardias del centro carcelario. Tales informaciones fueron calificadas como falsas por el jefe policial. No hemos tenido toma de rehenes, no ha habido heridos, no ha habido ningún tipo de amotinamiento. Lo único que sí, los señores privados de la libertad estaban en una huelga de hambre. En razón de la situación que se había dado en las otras cárceles del país, en este caso en Guayaquil. Activamos siempre nuestros protocolos y procedimientos ante cualquier tipo de evento o alerta, mínima que sea, y eso se implementó el día de hoy. La autoridad aclaró los motivos verdaderos de lo sucedido en el CPL, manifestando que un grupo de PPLs realizaron una huelga de hambre como rechazo al asesinato de sus líderes en La Roca. Había 3 privados de libertad que se habían subido a la terraza, a la parte superior del techo de uno de los pabellones. Una vez que se coordinó, ya permitieron, se realizó el relevo normalmente ya de los agentes de control penitenciario y el ingreso de la alimentación normal, ya que estaban en una huelga de hambre. Lo que había ocurrido en otros centros privativos, otros centros de privación de libertad, como es La Roca. Entonces ellos, en apoyo a esta situación de estos señores privados de la libertad que tuvieron este inconveniente, ellos optaron por esa huelga de hambre. Entonces, dio a conocer además que a través del diálogo se logró volver a la normalidad en este centro penitenciario. Al momento el interior se está realizando con normalidad las actividades, las principales, que son los relevos de la alimentación. En este momento no hay ningún tipo de inconveniente. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 3 reos estarían involucrados en el triple crimen registrado durante los enfrentamientos en la cárcel La Roca en Guayaquil. Las autoridades indicaron que se reforzaron las medidas de seguridad en el reclusorio. Fue el 4 de abril del año 2022 cuando desde la cárcel El Turi y desde la Tacunga trasladaron a los primeros reos hasta el Centro de Privación de Libertad Guayas, número 3, también conocido como La Roca. Se habían reforzado todas las seguridades y estaba lista para acoger a líderes de agrupaciones delictivas. Y así llevaron a otros que arribaron desde la cárcel El Rodeo en Manabí y de diferentes provincias cuando se presentaban amotinamientos o masacres. Y un año después, los PPLs volvieron a bautizarla con un triple asesinato. La tarde de ese martes, 3 reos murieron baleados y otro quedó herido. No olvidemos que ahí hace pocos días se hizo un operativo CAMEX, es decir, lo que se entiende es que estas armas ingresaron después de ese operativo, porque cuando ingresó Fuerzas Armadas y Policía, efectivamente hicieron los barridos y no se encontraron armas de fuego. Y ante el último hecho violento, el SNAI emitió un comunicado señalando que este servicio, a través del equipo técnico de la Subdirección de Protección y Seguridad Penitenciaria, trabaja en el levantamiento de información que aportará al proceso investigativo para determinar responsabilidades y omisiones. Asimismo, 3 personas privadas de la libertad, quienes estarían involucradas en los hechos, se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Tenemos personal que está constantemente realizando operaciones en este lugar y esperemos que el SNAI tome las medidas adecuadas que correspondan en este momento. Ahora los controles se intensificaron dentro de este centro de privación de libertad, donde este martes se encontraron 2 pistolas y 3 alimentadoras. Pero la noche de ese miércoles, el SNAI confirmó que 7 reos de La Roca fueron trasladados a otras cárceles del país. De esta manera se ejecutó un operativo para precautelar la integridad y seguridad de los internos. Entre los que fueron llevados a otros reclusorios se encuentra el ex policía Germán Cáceres, informó Charlie Pisa. Recordemos que en el 2013, 18 reos de la cárcel de La Roca en Guayaquil se fugaron burlándose del estatus de máxima seguridad de ese centro penitenciario.
Ahora, en ese mismo lugar, se registró un enfrentamiento que dejó 3 privados de libertad fallecidos y 1 herido, además del hallazgo de armas y otros objetos prohibidos. ¿Se puede seguir catalogando, amigos queridos, vecinos, autoridades, a la cárcel de La Roca como de máxima seguridad? Vea usted. En las últimas horas se registraron enfrentamientos en la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde fallecieron 3 personas, guías retenidos y amotinamientos en la cárcel El Turi en Cuenca y la de Cotopaxi. Sin embargo, el ministro del Interior informó que la situación está totalmente controlada. Existen algunos agentes, inclusive de seguridad penitenciaria, que fueron, complicaron en sus actividades y les estaban reteniendo, pero en este momento no tenemos incidentes en ningún centro, ni del Turi, ni de Cotopaxi, ni aquí de Guayaquil. Pero un analista en seguridad considera que estos hechos se generan por falta de controles efectivos. Son escasos, son débiles o simplemente hay algo que no está permitiendo usar ese tipo de mecanismos de control, que son cosas distintas por si acaso. Yo considero que debido a la baja institucionalidad que tenemos como país, no hay ninguna cárcel que pueda considerarse segura. Tras este último enfrentamiento en La Roca, se encontraron armas, teléfonos celulares y objetos prohibidos. Ya con más de 12 masacres carcelarias en el Ecuador, se debería haber subsanado ese problema del ingreso de armas, pero vemos que no y que por lo tanto genera esa sospecha de cuál es la participación del Estado. Por su parte, a través de un comunicado, el SNAI informó que puso en conocimiento de la Fiscalía el incidente ocurrido en La Roca para que se investigue y sancionara a los responsables con todo el rigor de la ley. La crisis carcelaria responde a un problema estructural, dice el analista en seguridad Lester Cabrera. Se captura a un líder de una determinada banda, que ha sucedido, o uno de los cabecillas. Uno puede decir que la policía está cumpliendo con su trabajo. Pero ¿qué pasa? A los días queda libre. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la policía? No, es de otro órgano o actor que está dentro de la estructura de gobierno o del Estado en este caso. Y eso no se modifica cambiando a una u otra persona. Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos, la falta de aplicación de las políticas públicas en seguridad permite que la crisis carcelaria no cese. En el año 2022 se construyó una política pública con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta ahora no se conoce ninguna información sobre qué metas se han cumplido sobre las políticas. Informó Andrea Navarrete. Para los derechos humanos y para los ciudadanos, las universidades ahora muestran su malestar por cambios en la tenencia y porte de armas de fuego que impulsa el gobierno nacional. Al tiempo denuncian que esto podría dar paso a un posible acto de corrupción al tramitar los permisos para poder estar armado. La comunidad universitaria se encuentra preocupada. Son alrededor de 20 centros de educación superior que sin pensarlo 2 veces le dicen no a los cambios en el porte y tenencia de armas de fuego de uso civil para enfrentar a la delincuencia. No nos parece que sea una medida adecuada para frenar la delincuencia. Creo que el Estado dispone de la institución policial que debe ser reforzada. Creo que el ampliar el uso de armas de los sectores ya autorizados, porque ya hay sectores autorizados, a la población civil en general, va a traer más violencia en la sociedad en general. Un tema donde hay mucha tela que cortar y las universidades no pretenden quedarse al margen. Yo creo que nosotros como universidades tenemos dos mecanismos. Primero, ser la voz crítica, tratar de indicar ahí donde hay, yo creo, alteraciones o peligros para el bien común, las cosas que nos parecen que no van. Y 2, lo que usted mismo señala, levantar foros, organizar eventos académicos donde se pueda debatir. Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, ve con escepticismo que el uso de armas vaya a estar regulado con protocolos estrictos. Recordemos el uso de los carnets de discapacidad para adquirir autos con exención de impuestos. Se supone que había un protocolo que solamente a las personas con discapacidad que obtenían el carnet se les podía permitir comprar autos más baratos. ¿Qué pasó? Que un montón de personas influyentes, importantes,
no sé si pagando o no pagando, pero tengo mis sospechas, lograron el carnet y lograron la exención de impuestos. Si eso pasa en un caso ya conocido por todos, no quiero yo pensar qué puede pasar con los permisos para portar armas. Y quizás, como siempre, la viveza criolla prevalezca, informó Héctor Romero.